3 minutos pasaron más o menos de las 13 horas y ya estamos en este boliche que hemos denominado Café La República. Ya Patricia de Ramallo nos agasajó como lo hace habitualmente con sus textos maravillosos, comentando el programa, participando en este programa. La verdad que... Sí, ¿no? Tenemos un oyente que honra la palabra escuchar. Eso. Bueno, y como siempre, le voy a ceder la palabra al señor, al filósofo, a mi amigo Santiago Cobando. Bueno, Jorge, aquí estamos sentaditos tomando nuestro café calentito con Mónica, con vos y meditando sobre el curso de este programa, de esta audición de hoy. Me impresionó en el sentido de que me deja una marca inquietante la caracterización que, según decías vos, da Christoph acerca de las vacilaciones, oscilaciones, incontinencias ideológicas del electorado contemporáneo a nivel mundial. Según Christoph, recordabas vos, más que apego a las derechas o a las izquierdas, el rasgo dominante de la época es la inconstancia, la insatisfacción con lo que el mercado electoral brinda en un electorado que evidencia con su inconstancia, con su labilidad, la dificultad enorme que tiene para volver a creer en la política. Este modo tuyo de recordarlo no podía sino estar vinculado también a lo que se llama el fracaso de las dirigencias políticas. Tengo yo la impresión que vos subrayabas también que la República se fragiliza con esta imposibilidad de establecer en los partidos políticos un camino y un recurso para la estabilización del sistema democrático. No hay democracia sin partidos. Se infiere claramente de tu exposición que la volatilidad no solo expresa desorientación por parte de un electorado, sino también inconsistencia por parte de quienes deben llevar adelante una oferta política que permita orientar la opinión pública. Interesante tu observación, como siempre, ¿no, Santiago? Yo creo que lo que dice Iván Krastev tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, por lo menos yo lo vi así. Por un lado, la negativa. La negativa es precariedad en las instituciones políticas, decadencia de la democracia tal como la conocimos, fragilización, hablábamos con Jesús Rodríguez, de las democracias. Esa es la parte negativa, porque todo dura poco, porque el amor dura menos, porque las lealtades duran menos. Esto es la parte, digamos, que uno podría extrañar de aquel sistema de partidos inamovibles, de partidos históricos, de partidos que tenían historia, que tenían centenares, en algunos casos, de años de historia. Sin embargo, está la parte positiva, que es que eso obliga a quienes están interesados en la representación política a imaginar nuevas cosas, porque este mundo es un mundo rápido. Bueno, Jesús Rodríguez hablaba de la necesidad de coaliciones más que de partidos. Bueno, parecería que esa es la regla, no hay más esa cosa del partido, ¿no? El partido centenario, nosotros tenemos uno, el de Jesús Rodríguez, claro, creo. ¿no? Que era el órgano partidario, se reunían, estaban 48 horas, se pegaban sillazos, y finalmente llegaban a un acuerdo y se cumplían esos acuerdos. Ahí hay algo muy interesante. A diferencia de los partidos políticos que se estructuran en torno a lo que podríamos llamar una ideología o un programa compartido, las coaliciones exigen acuerdos entre puntos de vista que no necesariamente son coincidentes. Fíjate vos que él recordaba la frase de Gianni Vattimo, ¿no? Cuando claro. Vattimo decía que la verdad es una tarea en nombre de la cual se trabaja mediante el diálogo, buscando consensos. En un momento de tanta inestabilidad emocional y hasta te diría de orientación conceptual por parte de la ciudadanía, ¿no tenés vos la impresión de que las coaliciones que por un lado aparecen como indispensables son al mismo tiempo una exigencia que excede los desafíos de la época? Bueno, yo no sé si los excede. Me parece que estamos condenados a...
creo que esto tiene que ver con la desmitificación, la caída de alguna manera del concepto de ideologías que tuvimos en el siglo pasado. Esos partidos tenían base doctrinal. Así es. Hoy la representación está fragmentada. Entonces, voy a la frase de que me gustó, esta frase del profesor Juan Mendoza de la Universidad de Rosario, sí, que dice, cuando hay dos personas que piensan igual, hay por lo menos una que no piensa. Me parece muy interesante. Esto es lo que estamos tratando de... nosotros estamos tratando de visualizar la parte positiva de que ya no hay recetas y entonces lo que hay que abusar es la imaginación y la tolerancia. Sí, la tolerancia. Sí. Hay entonces, en el sentido en que lo planteabas en tu editorial y también recordando las palabras del propio Jesús Rodríguez, por un lado se trata de rehuir ese amor por las ideas muertas, ese apego necrofílico del que ha dado prueba el kirchnerismo en el pasado. Por otro lado se trata de buscar ideas vivas que nazcan de la capitalización del fracaso, ¿no es cierto?, que caracteriza al pensamiento totalitario por un lado, pero al mismo tiempo el acoso del cual él habla cuando dice que las democracias hoy están acosadas, nos lleva a preguntarnos por los recursos con los cuales es posible constituir esas coaliciones. Y el primero, diría yo, es un recurso que proviene de la filosofía política, de la ética, que es la capacidad de escuchar al otro, lo que vos llamás tolerancia, el sentir no por gentileza la posibilidad de que yo te escuche, sino la íntima necesidad de alcanzar con vos un acuerdo que permita concebir la verdad como el resultado del diálogo y no como una imposición monológica. Claro, vos sabés, Santiago, estaba pensando que en realidad, si me preguntás a mí, por supuesto lo pongo con todos los le pongo todos los atenuantes de mi inseguridad. Si me preguntás qué es más peligroso, a mí me parece más peligroso algo viejo que es el caudillismo, los líderes mesiánicos, que esa novedosa necesidad de acordar. No cabe Me duda. Parece que es más riesgoso, y estamos hablando de algo muy viejo, esta muy idea de que también. Irrumpió en la Argentina un fenómeno nuevo, ese fenómeno nuevo es el neolibertarismo, como se llame, esta cosa, y entonces tenemos un líder que... Poner todo en eso es arcaico y además nos pone en riesgo. Pero no cabe duda. Porque nosotros no queremos que el presidente sea un fusible. No. Un fusible que salte. Eso es lo que no queremos. Claro, la idea de la beligerancia generalizada, la Totalmente. Idea de que el mundo se ha equivocado y no como uno que acertó, es viejo, pero viejo en el sentido de la senilidad. Pero es impresionante. De la senilidad. Mirá, a veces escucho al presidente o escucho estas cruzadas que hace internacionales y me acuerdo de la internacional, Sí, claro. de la internacional comunista. Sí, es notable entonces esta propensión al arcaísmo, a la repetición, a la rehabilitación de modelos de pensamiento que han demostrado ya su inoperancia, porque no se trata de una experiencia exitosa. No, y la verdad es que uno aspiraría a que la modernidad se exprese en la necesidad de asentar las diferencias y no de asentar las pertenencias, ¿no? Me parece que, bueno, vos y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Somos extremistas de centro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del extremo centro. Claro, el centro del que nosotros permanentemente hablamos y al que reivindicamos como un camino indispensable es el que implica la idea del bien común. Es decir, allí donde nadie tiene toda la razón es posible que todos podamos convivir. Totalmente. En consecuencia, estaba pensando en un planteo que nos hace uno de los grandes historiadores del mundo de las ideas, uno de los mejores ensayistas de lengua inglesa, a quien hoy invité a nuestra mesa, que es
en español sería Isaiah Berlin, que vivió entre 1909 y 1997 y que distingue, Jorge, entre la necesidad del ideal y los riesgos de la idealización. Qué interesante. La necesidad del ideal. Gran exponente del liberalismo, ¿no? Gran exponente del liberalismo, notable ensayista. Claro. El libro que inspira las palabras que hoy vamos a compartir con él se titula El fuste torcido de la humanidad. Y déjame, antes de nuestra pausa, recordar el epígrafe de este libro que da origen al título y que es nada menos que de Immanuel Kant, del filósofo Kant. Dice Kant: con madera tan torcida como de la que está hecho el hombre, no se puede construir nada completamente recto. Qué bueno. Y esto no es pesimismo, esto es anatomía de la más rigurosa. Bueno, a ver, corregime, pero Isaías Berlin además tenía un humor extraordinario, Sí, ¿no? bueno, lo adquirió en Inglaterra. Él es de origen letón. Claro. Él nace en Letonia, de una familia judía, se traslada luego a Inglaterra, donde ejerce su actividad docente, muere en Oxford, donde era profesor, y donde él desplegó esta pasión que creo que nosotros compartimos, la historia de las ideas. ¿Por qué es importante la historia de las ideas? Porque nos enseña a descubrir la antigüedad de lo que parece nuevo y la novedad que encierra la experiencia si uno aprende de ella. Qué bueno. ¿Verdad? Bueno. Vamos a... ¿Querés que escuchemos un tema y seguimos? Y seguimos desplegamos con nuestro invitado, Isaías Berlin, en este maravilloso repaso que nos hace Santiago de los grandes clásicos que han aportado a las corrientes de pensamiento más importantes de la humanidad, que nos dejan tanto y bueno, ¿qué nos pasa los domingos? Decimos, qué vigente es este autor. Ya lo dijimos con cuántos, ¿no? Qué vigente es este autor. Ahora vamos a tener otro muy vigente. Así es, un maestro. Vamos a un temita, Santiago. Bueno, y acá estamos, Santiago, en el Café La República, con este monstruo que has invitado hoy. Así es, como él se llama en inglés, es Isaiah. Impresionante. Isaiah Berlin. Sí, no. Sí, se llama el hombre. Pero para nosotros Isaiah Berlin, magnífico ensayista. Isaiah Berlin de Villa Crespo. De Villa Crespo. Hombre letón, y pensador notable. ¿Le damos la palabra? Claro. Así dice entonces inicialmente. No hay duda de que se pueden resolver algunos problemas, de que algunos males se pueden curar en la vida social y en la individual. Todos los hombres tienen un sentimiento básico del bien y el mal, pertenezcan a la cultura que pertenezcan, pero todo estudio de la sociedad muestra que cada solución crea una nueva situación que engendra necesidades y problemas nuevos propios, nuevas exigencias nacidas de nuevas soluciones. Los hijos han obtenido lo que sus padres y abuelos anhelaban: mayor libertad, mayor bienestar material, una sociedad más justa, pero los viejos males se olvidan y los hijos se enfrentan a los nuevos problemas que traen consigo las propias soluciones de los viejos. Y aunque también estos puedan resolverse, generarán nuevas situaciones y con ellas necesidades nuevas, y así sucesivamente, siempre de modo impredecible. Así comienza Isaiah Berlin diciéndonos a nosotros qué es en verdad el progreso. ¿Cómo lo entendiste? Bueno, lo entendí, creo que forma parte de nuestras obsesiones de los últimos tiempos, ¿no? Cuánto del aprendizaje se hereda, cuánto de eso que vivieron las generaciones anteriores se traslada a las posteriores. Y bueno, es un tema muy recurrente y muy actual, porque lo estamos viendo acá en este programa, lo hemos comentado muchísimo, ¿no? Cuánto los hijos aprenden de los padres y cuánto
sus hijos aprenderán de ellos, ¿no? Me parece que... No hay duda. Y esta idea espléndida de que no hay soluciones definitivas. Claro. Los desafíos de una época pueden encontrar un camino resolutivo, operativo y fecundo, pero esas mismas soluciones se anquilosan, esas mismas soluciones se vuelven con el tiempo disfuncionales. Claro. Y es necesario, ante los nuevos problemas... Bueno, fíjate qué interesante, ¿no?, con lo que hablábamos antes. Por eso, mira, justamente Claro. iba a decirte, ¿qué es lo que estuviste planteando? Sí, que es el gran debate. Nosotros en la Argentina, debo me hago cargo de mi parte. A veces somos un poco pueblerinos en las discusiones. Creemos que los fenómenos que suceden en Argentina son argentinos y que Milei es un producto de la casualidad histórica argentina. Bueno, cuando profundizamos un poquito, estas preguntas se están haciendo en el mundo entero. Claro, no debemos confundir nunca los rasgos de singularidad que puede presentar un fenómeno político como el nuestro con el hecho de que sean universales. Y a la vez con sus particularidades y sin exagerar. Y sin exagerar. La moderación en este tipo de planteos es fundamental porque el pensamiento es hijo de la capacidad de meditar con paciencia, al revés de lo que sostenías vos como rasgo típico de nuestra época. La impaciencia no desemboca nunca en la reflexión. Claro. Nos domina la ansiedad y nos impulsa a proceder de un modo irreflexivo. Lo que nos está proponiendo Isaiah Berlin es descubrir un primer, digámoslo, tal vez un tanto, yo diría rotundamente, un primer principio. Ese principio es, no hay soluciones definitivas porque no hay problemas definitivos. Los problemas también se renuevan. Y añade esto, los marxistas nos dicen que una vez que se ha obtenido la victoria y se inicia la historia verdadera, los nuevos problemas que puedan surgir generarán sus propias soluciones, que podrán aplicar pacíficamente los poderes unidos de una sociedad armoniosa y sin clases. Esto, a mí, dice Berlin, me parece un ejemplo de optimismo metafísico que carece por completo de base en la experiencia histórica. Sería una sociedad en la que la vida interior del hombre, la imaginación moral, espiritual y estética, ya no hablaría. ¿Se debería destruir a hombres y mujeres y esclavizar sociedades para conseguir eso? Las utopías tienen su valor, nada expande tan maravillosamente como ellas los horizontes imaginativos de las potencialidades humanas, pero como guías a seguir pueden resultar literalmente fatales. Claro, ¿cómo no van a resultar fatales si en nombre de una utopía y de la presunción de alcanzarla, yo impongo la idolatría de lo definitivo? ¿Qué es lo definitivo? Totalmente. Yo, totalmente. vos, no. Ni Claro. siquiera las ideas que más amamos dejan de estar expuestas a la posibilidad de deteriorarse y perderse. Por eso, promover el repaso crítico constante de lo que creemos es un signo de vitalidad. Claro. La religión de los ateos, llamó a alguien al comunismo, ¿no? La religión de los ateos. Y él va sobre eso, ¿no? Esa idealización, pero ojo que ahora tenemos otras. Claro que Ahora tenemos otros otras. paraísos, Hay por otros delante. marxismos que no se dicen Y tales. nos están prometiendo otros paraísos, Y ¿no? sí. Vamos a ser todos de otra manera dentro de un tiempito. En una Si sociedad tú- donde el Estado se ocupe de pensar por nosotros. Exactamente. Ese va, ¿eh? Exactamente. Nosotros tuvimos aquí una frase peligrosa hace un tiempo por parte de alguien que el actual presidente considera con enorme respeto, que es el expresidente Menem, cuando en su campaña decía, síganme. Claro. Yo no tengo ganas de seguir a nadie. Claro. Yo creo que debemos compartir el esfuerzo de encaminarnos, pero no someternos a liderazgos que no toleran espíritu crítico. Qué interesante lo que decís, ¿no? Que poco discutimos eso, ¿eh? Hemos discutido poco eso. Vos sabés que yo no participé en discusiones sobre el síganme. No. Daba, ¿eh? Daba para una gran y discusión. Creo que sí.
Claro, porque si... Más allá del recurso publicitario, obviamente. No hay duda, pero si alguien dice síganme es porque cree que hay un pueblo o un sector importante de la sociedad que está dispuesto a seguir. Sí, y además a ceder todo. Delegar su espíritu crítico. Claro, que es un poquito lo que también dice Isaías Berlín. Mira cómo lo plantea. Sí. La posibilidad de una solución final, incluso si olvidamos el sentido terrible que estas palabras adquirieron en los tiempos de Hitler, la posibilidad de una solución final resulta ser una ilusión, y una ilusión muy peligrosa, pues si uno cree realmente que es posible solución semejante, es seguro que ningún costo sería excesivo para conseguir que se aplicase. Lograr que la humanidad sea justa y feliz y creadora y armónica para siempre, ¿qué precio podría ser demasiado alto con tal de conseguirlo, con tal de hacer esa tortilla? No puede haber seguro ningún límite en el número de huevos a romper. Esa era la fe de Lenin, de Trotsky, de Mao y por lo que yo sé de Pol Pot, puesto que yo conozco el único camino verdadero para solucionar definitivamente los problemas de la sociedad, sé en qué dirección debo guiar la caravana humana. Liderazgos que no son políticos porque no toleran el pluralismo. Son autoritarios, y el autoritarismo rehúye lo más rico de la política, que es la diversidad, los matices, los consensos, la búsqueda de una discusión fervorosa. ¿No? Para eso lo primero que hay que hacer es descartar que la historia tiene un cierre o un proceso. Eso, ¿no? Muy bien lo decís. Es así. Es decir, vamos a llegar a un punto donde vamos a hacer, vamos a llegar al paraíso. Bueno, el paraíso en la tierra. Aquí volvemos a un planteo de nuestro querido Loris Sanata, ¿no? Claro. La conversión perversa de la sensibilidad religiosa en doctrina de una religiosidad doctrinaria ciega, claro, que tiende a ser de este mundo, Marx lo proponía también así. Por supuesto. Como un espacio de realización utópica. Por supuesto. Por eso, en ese sentido, aunque el marxismo propiciaba la desaparición de las religiones, en realidad lo que logró fue el reemplazo. Claro, creó un sucedáneo, ¿verdad? Claro. Creó un sucedáneo. Fue, creo yo, una de las cosas más nefastas que nos sucedieron durante el siglo pasado, ¿no? Yo tengo la impresión de que Isaías Berlin lo sabe también, porque él proviene de Letonia, él proviene de un país que conoció todo esto. Claro. Dice... sí, aclaro para quien lo sabe, ¿no? Letonia fue una de las repúblicas soviéticas, de las repúblicas. Muy bien tenerlo presente. ¿Y cómo aprendió él la elección? Se pregunta, ¿qué hacer? Toma la pregunta, famosa pregunta de Lenin, y dice lo siguiente: Alexander Herzen, un radical ruso, dio la respuesta a esto hace más de un siglo. En su ensayo Desde la otra orilla, que es como una esquela necrológica de las revoluciones de 1848, dijo que en su época había surgido una nueva forma de sacrificio humano, el de seres humanos vivos en los altares de abstracciones como nación, iglesia, partido, clase, progreso, las fuerzas de la historia. Si estas abstracciones que se invocaron todas en su época y se han invocado también en la nuestra exigen sacrificio de seres humanos vivos, pues habrá que satisfacerlas si queremos que el bien reine en la tierra. Extraordinaria reflexión de hace 200 años, pero qué capacidad de aprendizaje tenemos. Yo tengo una convicción y creo que la compartimos. Posiblemente nunca terminaremos de aprender a cuidarnos de la fascinación que imponen los absolutos, pero siempre podemos aprender un poco más a saber qué nos fascina y a advertir si hay fascinación, no hay pensamiento. Siempre vuelvo a Amos Oz, ese gran escritor israelí, que dice en Contra el fanatismo, un librito muy interesante, que hay que saber que el fanatismo, él lo dice, le da carácter genético.
Entonces la única forma de evitarlo es teniendo en cuenta que lo tenemos y que lo tenemos que combatir permanentemente. Ahí está de nuevo. Para de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, volvemos entonces a la frase de Kant, que vale la pena repetirle a nuestros oyentes, porque nos está diciendo algo decisivo, ¿no es cierto?, acerca de lo que significa el horizonte de desafíos que tenemos por delante, donde el riesgo de lo inequívoco nos hechiza lo inequívoco, y debemos advertir que es un riesgo. Dice Kant, con madera tan torcida como de la que está hecho el hombre, no se puede construir nada completamente recto. En consecuencia, si nada puede ser completamente recto, tengamos fe en que algo puede ser menos torcido. Claro. Ese es el optimismo político que nosotros tenemos. Es muy profundo, ¿no? Es profundísimo la reflexión. Claro. Menos torcido. Bueno, porque además renunciar a la perfección. Eso. Renunciar voluntariamente a la perfección. Sí. Eso es, bueno, a ver, alguien puede decir, estamos hablando de los grandes líderes políticos. No, se trata de cada uno de nosotros. De la educación. Renunciar a la perfección. Entonces, la aproximación, el buscar, por eso la utopía como camino, que es necesario, la isla esa, es necesario tenerla, pero nunca va a llegar. El poema de Cavafis, ¿verdad? Claro. Se trata de llegar a utopía, de alcanzar, digamos, esa tierra que tanto aspiramos a conquistar, sabiendo que lo mejor es volver a ponerla en el horizonte y no pisarla con ambos pies, porque de ahí nace esto que dice Berlin: de lo único que podemos estar seguros es de la realidad del sacrificio, de la muerte de los muertos que provocan las idealizaciones, pero el ideal por el que mueren sigue sin hacerse realidad. Claro. No hay manera, y la historia lo prueba. Por eso no necesitamos evidencias de la historia que vengan a enseñarnos que conviene desconfiar de la idealización. Necesitamos una educación que nos permita leer en la historia lo que ella nos enseña. Claro. Y hay que hacerse carne de esto, porque no es un problema solamente de los dogmáticos, es un problema que nos atañe a todos. Como muy bien lo estudió y lo determinó Hannah Arendt, ¿no? Nosotros tratamos de encontrar responsabilidades en otros. Tratamos de decir, bueno, el problema lo tuvo. Pero hay por supuesto que los hay, y hay responsabilidades mayores, porque el tipo que tiene el poder, y lo pone al servicio de un dogma, de una ideología petrificada, es responsable, va a ser responsable por sus crímenes. Pero ¿cuánta responsabilidad hay en sus seguidores? ¿Cuántas responsabilidades hubo en el pueblo alemán? ¿Cuántas responsabilidades hubo en el pueblo ruso? ¿Cuántas las hay hoy? Por ejemplo, que en Francia está por jugarse la viabilidad o no de un pensamiento centrista. ¿Cuánta responsabilidad en el antisemitismo? ¿Cuánta responsabilidad tuvieron los pueblos, ¿no? Yo creo que este es el mayor de los desafíos, ¿no? Dice Berlin, en consonancia con lo que planteas, la primera obligación pública es evitar el sufrimiento extremo. Las revoluciones, las guerras, los asesinatos, las medidas extremas pueden ser necesarias en situaciones desesperadas, pero la historia nos enseña que sus consecuencias pocas veces son las previstas. No hay ninguna garantía, a veces ni siquiera una probabilidad lo suficientemente grande de que estos actos, todos estos actos, cualquiera de estos actos, traigan una mejora a la humanidad. Por esta razón, Santiago y yo somos fanáticos de la moderación, porque lo irremediable es lo irremediable, ¿no? Entonces, pero esto, vuelvo a decirlo, a mí me gusta traducirlo al lenguaje cotidiano, Santiago, a la convivencia cotidiana. A la experiencia diaria, ¿verdad? Lo que podemos dialogar los hombres y las mujeres todos los días a propósito de cualquier tema. Así es, ¿no? Trate usted de ponerse de acuerdo en el consorcio, trate usted de ponerse de acuerdo en la cuadra,
y va a entender lo difícil que es armar el rompecabezas de una sociedad. Y la ironía con que lo decía Albert Camus en consonancia con esto. Me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a no tener toda la razón. Claro. Es así como lo me parece que nosotros hemos hecho de esto una línea del programa, ¿sabes? Creo que sí, es nuestra convicción. Tenemos el saludable cansancio que siembran los totalitarismos cuando no le hacen lugar a la convivencia. Claro. No le pueden dar lugar a la convivencia porque aspiran a ser únicos. Y por eso hoy en la Argentina, y volviendo al planteo de Jesús Rodríguez, sí, busquemos el centro, busquemos las fuerzas opositoras que, respetando las leyes del juego republicano y democrático, sepan decirle no a las aspiraciones totalizadoras e intolerantes que puedan provenir de un pensamiento que no acepta el diálogo. Lo más probable es que no haya una fórmula única. Me refiero a una fórmula de solución de los problemas. No. Lo más probable es que no, que sea prueba y error. Para hacer esa prueba y error hay que el error sea lo menos dramático posible. Y para eso hace falta moderación. Hace falta moderación, que no es blandura. No, en la no Argentina lo es. se confundió, porque tenemos una historia, para los que no lo saben, pero en la Argentina muchas veces las cosas se resolvían con esta idea de que había que cortar, y se cortaba. Eran los golpes militares, eran las masacres, era matar. Gracias a Dios en ese sentido hemos evolucionado bastante. Mire, don Jorge Sigal, yo, Isaías Berlin, le diría a usted lo siguiente. Lo preferible es, como norma general, mantener un equilibrio precario que impida la aparición de situaciones desesperadas, de alternativas insoportables, de planteos inflexibles. Yo creo que esa es la primera condición para una sociedad decente, una sociedad por la que podamos luchar siempre teniendo como guía el ámbito limitado de nuestros conocimientos y tratando de renovar incesantemente la conciencia de nuestros límites. Nuestra comprensión no solo es imperfecta, es mejor que siempre sea imperfecta. Extraordinario. Me acordé, así me pasó por la cabeza, la consigna patria o muerte. Muy apropiada por los cubanos, por Fidel Castro, ¿no? Y que ha traído como consecuencia que la irrupción del movimiento por la libertad de la gente joven en Cuba, la consigna sea patria y vida. Claro. Bueno, tiene que ver con esto, con la tajancia, patria y vida. Sí, pero nunca perdamos de vista que lo más importante es preservar al otro, preservar. Eso es. Vida quiere decir vida del otro, vida conmigo y el otro. Exactamente. La vida entendida como una tarea de convivencia y aprendizaje. ¿Y será que finalmente, Santiago, siempre estamos peleando contra los predicadores de lo irremediable, ¿no? Sí, hay algo de eso, ¿no? Sí. Me parece, por lo menos Esa es nuestra tarea, en el orden que fuere, escribiendo, conversando, estudiando y aprendiendo. Aspiramos todo el tiempo a que no irrumpa nadie que quiera reemplazarnos en la tarea de construir un pensamiento crítico. Claro, a mí por eso me choca tanto, no voy a hacer de esto ninguna tribuna, pero por eso me choca tanto el lenguaje presidencial, el lenguaje de este presidente. Sí. A mí no, esa descalificación continua del enemigo o del adversario, esas cosas de decirle idiota, fracasado, mediocre, que son las palabras que más usa, si no me equivoco, el presidente, no suele usarlo, incluso con gente como López Murphy. Entre el lenguaje cloacal sí, y la investidura presidencial no puede haber conciliación. Claro. La nuestra tampoco, ¿no? ¿Cómo? O sea, nosotros no nos lo permitimos. Pero no, porque evidentemente ese lenguaje cloacal de descalificación tajante y terminante supone tácitamente la idealización del propio planteo. Claro. Si el otro es una basura. O sea, otra vez estamos delante lo de providencial. Tenemos un líder providencial. El hombre providencial.
No, queremos un hombre que rija los destinos de la nación tal como la Constitución lo ha permitido y lo ha establecido, haciéndole lugar a la alteridad y sabiendo cuáles son los riesgos de creer que la palabra propia sea la única que debe regir. Estamos ahí, ¿no? Pisando las 13:45. Bueno, falta un poquitito, pero yo creo que nos podemos ir. ¿Qué opinas, Santiago? Sí, con una frase, yo te diría, vayámonos con una frase de Berlín. A ver. Una frase más. Hay, si no valores universales, sí al menos un mínimo, sin el que las sociedades difícilmente podrían sobrevivir. Pocos querrían defender hoy la esclavitud o el asesinato ritual o las cámaras de gas, o la tortura de seres humanos por gusto o por provecho o incluso por el bien político, o que los hijos tengan la obligación de denunciar a sus padres, cosas que exigieron la Revolución Francesa y Rusa o el asesinato irracional. No hay nada que justifique transigir con eso. La búsqueda de la perfección me parece una receta destinada a derramar sangre y más sangre. Qué bien lo dice, ¿no? No, qué gran escritor, ¿no? Isaías Berlin, ¿no? Isaías Berlin. Bueno, Santiago, vamos a encontrarnos ahora con Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato, y vamos a charlar un ratito como lo hacemos habitualmente. Gabriela, disponé. Y ya estamos en contacto con Graciela Fernández Meijide para el pase, porque después viene ¿por qué? Aquí están nuestros dos amigos. Bienvenidos. Hola, Graciela. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, en este domingo tan frío, ¿verdad? Yo me preguntaba, cuando dijiste muy bien, me preguntaba por qué con este frío. Porque estamos bien nosotros, pero te voy a decir una cosa, Graciela, es un día precioso, ¿eh? Sí. Sí, lindísimo, para mirarlo detrás de la ventana. Hasta las 3 de la tarde. Me hizo acordar una expresión, me hiciste, con tu sí me hiciste acordar una expresión muy barrial, muy infantil, que es, cuando Jorge te dice es un día precioso, es como si vos le hubieras dicho, ¿y a mí qué? No, porque con Santiago tenemos él tiene. No, al que le importa eso es a Pablo, que el pobre vive al aire libre. Ah, sí, vive lejos, ¿no? Vive con 3 grados menos. Con 3 grados menos vive el tipo. ¿Es así, Pablo? ¿Es así? Sí, por lo menos. Por lo menos. Sí. Escarcha todas las mañanas. Impresionante, claro. Vive en la provincia de Buenos Aires, un poquito alejado, y eso se siente el frío de otra manera. Bueno, el hecho es que aquí estamos. Por kilómetros él. ¿No? No. Por grados. Ah, claro, tenés razón. Está buenísimo. Está a 3 grados menos de Buenos Aires. De todos modos, Santiago Comadrov dice, esto no es invierno. No, yo sostengo que después de haber estado en Bonn, o como le pasó a don Jorge Sigalde, después de haber estado en Moscú, esto se llama una primavera atenuada. Claro, frío es aquello, che. No. Yo estuve en Kosovo también. No, viste lo que es frío, en serio, ¿no? O en Estados Unidos, viste, en zonas de Nueva York. Bueno, ahora el sur nuestro también está así. El sur sí, está muy frío, sí, preocupantemente helado, sí. Sí, no vamos a hacer un concurso de frío que me da más frío. Bueno, nosotros acá hemos charlado un ratito con el amigo Jesús Rodríguez, tratando de entender. Jesús. Sí, nosotros cada tanto lo convocamos porque en su carácter de analista, ¿no? Es un buen analista político, es un buen analista. Clara, sí, viste que es un buen analista político. Lo preocupaba mucho el clima de beligerancia internacional que él advierte que la administración Milei está sembrando en América Latina. Sí. Y decía, no, las relaciones internacionales deben estar más allá de las preferencias personales o de las simpatías personales. Claro, hasta el punto que dio como ejemplo el acuerdo al que debió llegar Raúl Alfonsín con Augusto Pinochet, un dictador tremendo, porque estaba en juego el interés del país, entonces firmó la paz por el Beagle, con un dictador. En esa época yo era senadora. Sí. Y yo tenía amigos chilenos,
senadores también que habían estado antes, porque obviamente recuperamos la libertad y la democracia antes nosotros. Mucho antes, claro. Chile. Por lo tanto, los chilenos se acercaron rápidamente, los que estaban exiliados, a la Argentina, y ahí nos conocimos, trabajamos, bueno. Ajá. Y ellos venían y pedían reunión con estaba Cafiero en el Senado, estaba yo, no me acuerdo quién más, Antonio Cafiero. Sí. Y nos decían, por favor, firmemos este trato, este compromiso, porque allá nos crece el militarismo. Claro. Bueno, a lo que iba Jesús es, uno en las relaciones internacionales no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer primero tratar de tener buenas relaciones, porque está en juego el interés de los países, no importa la ideología del presidente. Y lo que ha ensayado Milei, bueno, es una jugada de riesgo. Yo creo, esto lo dejo como hipótesis, que Milei está poniendo todas las acciones o todas las apuestas de él son al triunfo de Trump. Él cree que él se va a pelear con el mundo entero esperando que gane Trump. Ahora, estamos delante de dos expresiones inquietantes, porque si hacia afuera solo hay enemigos en la medida en que no coinciden con el pensamiento de uno, y hacia adentro toda oposición es fatalmente una oposición que necesita ser descalificada porque no representa ideales como los que tiene el oficialismo, cabe la pregunta, ¿qué margen queda para una oposición? Ese fue el otro tema sobre el que hablábamos con Jesús, Graciela, y es ¿en qué medida la oposición se está constituyendo en consonancia con sus obligaciones fundamentales para defender el sistema republicano? Y bueno, es la gran pregunta, y por lo cual se justifican, por ejemplo, organizaciones como el Club Político Argentino, que tienen claro que su objetivo es defender la institucionalización y la fortaleza de las instituciones democráticas. La verdad es que uno ya no sabe qué otra cosa hacer, recomendar, y lo único que nos queda es confiar en el sentido común de la gente, ¿no? Sí, daría la impresión que lo que ha sucedido en los últimos tiempos, después de lo que parecía una avalancha, me refiero a la irrupción de Milei, que fue muy rupturista en cuanto a la tradición política argentina. Sí. Sin embargo, viste que en la cancha se ven los pingos, ¿no? Dicen los paisanos. Sí. Y la negociación tuvo que hacerse, y mañana, con todas las limitaciones, se tiene que juntar con los gobernadores. Va a ver, es un pactito, ¿no? Es un pactito medio feo, pero es un pactito, tuvieron que hacerlo. No, me parece que conviene preocuparse, pero no dramatizar. Conviene estimular. Exactamente. Estamos Sin preocupados, duda. pero no. Hay matices, y los matices deben ser acentuados precisamente por esa oposición de la que habla Graciela. Hay un dato nuevo de esta semana, que el PRO decidió seguir siendo un partido independiente del gobierno. Eso creo que, más allá de los partidismos, es una buena noticia para la institucionalidad del país, ¿no? Es incluso para los sensatos que hay de un radicalismo que está muy debilitado. Claro. En fin, para los sensatos que quedan de otros partidos que se fueron diluyendo. Yo pienso en el tiempo, ayer terminé de ver los episodios de un documental en Netflix sobre Hitler y la maldad, el juicio a la maldad se llama. Sí. Y yo decía, nadie podía. Acuérdense cuando todo el mundo compraba marcos. Claro. La plata que fabricaban
los nazis, Claro. porque ya no tenían resto. Claro, claro, claro. Después decían, ¿qué hacemos con los marcos? Sí, tal cual. No, tal cual. parecía que era inevitable, era una marea que iba invadiendo todo. Nada es Esto, para bueno, siempre, nada es para siempre. Nada Es bueno que los políticos, sobre todo aquellos que aspiran a ser políticos trascendentes, lo tengan en cuenta. Conviene ver el precipicio porque existe, conviene verlos, Así es. no hace falta caerse, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar, de Alfonsín, Sí, viajando para un encuentro en Centroamérica. Su primer viaje así largo, hizo una parada en Cuba sí, para hablar con Castro sí, y pedirle que dejara de alimentar económicamente a las guerrillas. claro. Fue directamente y le Tal dijo, cual. muchacho, Pare. sigas haciendo esto. Claro. Tal cual. Querida Graciela, querido Pablo, que tengan un gran programa. Así Nosotros es. con Santiago nos ¿Y abrigamos un sabes poquito. qué? Sí, Les anuncio, sí, el primero Sí. que va a estar invitado que está invitado por nosotros y seguro ya está escuchando, es Ricardo Mazorín. Bueno, presidente del gran Club Político. figura. Sabe mucho de política Ya lo y creo. tuvo una larga experiencia. Demasiado radicalismo tuvimos hoy en estos bueno. dos programas, pero bueno, así es la vida. Estamos haciendo Por algo será, ¿no? respiración artificial. Un gran Buen abrazo. programa, buen chao, domingo. chao, Santiago, Chao, hasta el Jorge, domingo. chao, Mónica. Chao, un placer.